En nuestro semáforo, en este último bloque, cuando son las 10:36, para conversar con la académica e investigadora Ana Luisa Muñoz, coautora de este estupendo libro, Feminismos en el umbral de la academia, que coeditó junto a Catalina Trevisache Marchand, entiendo que ella es de la UBA, ¿no? Sí, de la Universidad de Buenos Aires, y que recoge desde distintas autoras y distintas experiencias miradas sobre el feminismo al interior de las universidades, tanto en términos teóricos, diríamos, cuáles son los conceptos, cuál es el lenguaje, desde dónde, como en términos también de prácticas, ¿no? Cómo nos fue tras mayo de 2018 en términos de instalar ciertos temas de trato, de seguridad, ¿no? De protocolos, por ejemplo, al interior de las universidades, y también ciertas prácticas, con experiencias de Argentina, de Chile y de México. ¿Cómo estás, Ana Luisa? Bienvenida. Bien, muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. Y gracias por este espacio y por el interés de poder conversar y comentar el libro, así que gracias. Ahora, cuando hablamos de feminismos al interior de las universidades, estamos hablando de una historia relativamente reciente, ¿no? Ustedes lo escriben en la introducción del libro, que me pareció muy interesante, haciendo esta historia de quién ha sido el sujeto del conocimiento, quién ha sido el sujeto universitario, quién ha sido el sujeto voz, y que históricamente ha sido hombre heterosexual de élite, y cómo ha sido el recorrido de los feminismos para llegar a instalarse al interior de la academia y cuáles son las tensiones que siguen existiendo. Tú ahí describes algo que a mí me resultó muy familiar, de que sigue habiendo como cierta denostación, ¿cierto?, de los estudios de género, de los tipos de ámbitos en los que nosotros nos movemos, los temas que investigamos, y hoy día eso se vuelve todavía más inquietante frente a esta ola neofascista que es derechamente antifeminista. Sí. Bueno, nace de ahí el libro. Yo creo que nace de lo que Miranda Fricken le llama injusticia epistémica, que es lo que tú describes, que es esta exclusión sistemática, principalmente de los conocimientos de género y de los conocimientos feministas al interior de las universidades, aun cuando muchas de las políticas, programas e iniciativas que tenemos hoy en día, incluyendo leyes, que se están desarrollando al interior de las instituciones de educación superior, son parte de las demandas del movimiento feminista de mayo del 2018, pero además son conocimientos que han estado ya por décadas circulando entre el espacio académico y los movimientos activistas feministas o los movimientos sociales, y que ahí está su origen y se omite. Entonces el libro y la idea de umbral emerge desde ahí, de la idea de esos conocimientos que dialogan, que están pero que no se nombran. Parece ser que el feminismo es una mala palabra, dice Panchiva en su capítulo, habla mucho de qué significa nombrar feminismo. Y yo creo que de ahí nace la necesidad de un libro como este. Es una forma de justicia también a los feminismos y a los conocimientos feministas para poder pensar lo que se está desarrollando hoy en día en las instituciones y tensionarlo también, porque hay mucho allí de feminismo liberal y que omite muchas conversaciones que son complejas al interior de las universidades. No hay mirada interseccional de las políticas, aparecen más bien políticas mayoritariamente mujeristas, de una lógica binaria, y que obviamente se tensiona cuando en realidad desde los conocimientos feministas hay mucho más, hay una complejidad que es mucho mayor, y es lo que intenta rescatar los diversos capítulos de mis colegas a lo largo de este libro. Ahora, Ana Luisa, uno podría pensar que durante siglos las universidades construyeron conocimientos sin feminismos y sin mujeres. O sea, bueno, digamos que las mujeres entramos a la universidad en el último siglo, ni más ni menos, ¿no? Y los feminismos, por lo menos en Latinoamérica, en los últimos 50 años, siendo generosa, ¿no? Con el tiempo, ¿cuál sientes tú, y se habla ahí mucho de epistemología feminista y de qué es lo que le pasa al conocimiento cuando la perspectiva feminista o la perspectiva de género se deja fuera de la creación de conocimiento? Yo creo que ahí hay dos puntos que me gusta mucho resaltar, y con Catalina fue una conversación larga también, y con nuestras colegas en diferentes espacios, en diferentes congresos, donde usualmente nos juntamos las feministas. Por un lado, la complejidad de depolitizar la conversa. Lo que hacen los movimientos feministas es instalar una discusión que es política sobre los avances en temas de género, sobre la discusión de la diferencia sexual, etc. Cuando tú
omites esa discusión política, lo que haces es que transformas el hacer de la universidad en temas de género como algo, primero depolitizado, pero además como algo técnico y burocrático, lo que algunas autoras llaman la gobernanza de los números o políticas que pasan a ser evaporadas porque finalmente no tienen la fuerza transformadora que sí tienen los feminismos para pensar estas temáticas. Entonces, desde ahí yo creo que un aspecto clave que hacen los conocimientos feministas es posicionar y mantener ese ideal transformador que tienen las temáticas, lo que tienen los feminismos para atender las problemáticas de género. Y en segundo término, en términos de producción de conocimiento, como tú bien decías, en Chile la mujer entra a la universidad a propósito del decreto Amunátegui en 1877, y entra no porque en realidad se quiera invitar a pensar en la universidad, a hacer investigación de avanzada, como suele ser las universidades, sobre todo las universidades de investigación, sino más bien a desarrollar y aprender aquellas áreas que son, abro comillas, propias de su naturaleza, que son salud y educación. Claro. No le invitan a la mujer, entre comillas, a pensar en las universidades. Lo que hacen los conocimientos feministas en temas de producción, de investigación, es de posicionar la discusión de que los conocimientos son, ellos le llaman, o desde los feminismos se les llama ontopistemológico. En otras palabras, quiere decir que quien construye conocimiento no está separado del conocimiento que produce. Y eso es fundamental. Yo hago investigación sobre estos temas y una de las cosas que siempre sale en las entrevistas es como, sobre todo de colegas varones, como el conocimiento es objetivo y neutral. Entonces cuando tú dices, ¿por qué? ¿Cómo sabes que es objetivo y neutral? Y bueno, porque tú escribes o no escribes el paper, o escribes o no escribes el libro. No hay cuerpo allí. Y la historicidad nos dice que sí hay cuerpo, o sea, o hay invisibilización de determinadas corporalidades que no circulan hasta el día de hoy. Si tú piensas, personas trans, ¿cuántas personas trans tenemos? ¿Cuántas mujeres indígenas tenemos en la academia? ¿Cuántas mujeres que vienen o viven en condición de migración están participando activamente en la producción de conocimiento académico? Y bueno, yo miro alrededor mío y son pocas. Claro. Además, te escucho, Ana Luisa, y pienso que también ese discurso, ¿no?, de la objetividad de la producción de conocimiento es absolutamente caduco. O sea, ya nos mostró la ciencia dura. O sea, la física cuántica nos mostró el rol del observador. Y con eso destruyó la fantasía, ¿cierto?, del método científico, uno podría decir. Y no estoy diciendo que el método científico no funcione, estoy diciendo que el método científico es limitado. Nos ha producido muchísimo conocimiento y avances sin duda, pero esta idea de que el observador no tiene un rol respecto a aquello que está siendo observado, decir solamente, o sea, ¿qué está observando? ¿Cuáles son los elementos que destaca? ¿Qué es lo que aparece finalmente como conocimiento? Todo aquello, por supuesto que tiene una consecuencia. Y quizás ahí resulta fundamental que uno de los aportes del feminismo y de la epistemología feminista ha sido evidenciar eso, que ha sido refrendado por la ciencia dura, ¿no? Sí. Pero es loquísimo que sigamos teniendo esta discusión todavía. Y sí, la seguimos teniendo principalmente porque algo que plantea este libro y que ha sido también dialogado por muchas autoras, es que estos conocimientos continúan manteniéndose en los márgenes de la academia. Y parece ser que pensar desde los feminismos, que todo lo que tú planteas, lo plantearon los feminismos, claro, las teorizaciones feministas, que es conocimiento académico, producido, pensado, dialogado, investigado. Esa posicionalidad de los márgenes lo que hace es que finalmente al momento de dialogar parece que estás dentro y fuera. Por eso la idea de umbral, una idea más dinámica, en términos que también ese adentro y fuera es potente, porque tensionar el conocimiento académico, y sobre todo, y este es un trabajo que he estado haciendo fuertemente con Andrea Lira, mi colega, y Elisa Longón, el conocimiento académico tiene mucha deuda de violencia también, sobre todo si pensáis en el conocimiento producido, y aquí los feminismos decoloniales, la perspectiva indígena han sido súper potentes para mirar el conocimiento, tienen una deuda con la violencia que se han ejercido, sobre todo con comunidades indígenas. El conocimiento que se ha producido, sobre todo en Chile, cuando tú miras investigación hasta el día de hoy que intenta comparar coeficientes intelectuales entre niños y niñas, indígenas y no indígenas, que intenta comparar, no sé, los resultados de pruebas estandarizadas entre niños indígenas y no indígenas, eso es altamente racista y es altamente violento. Y además también, como que, de nuevo, volvemos a la fantasía de objetividad. Es como si ese instrumento de comparación, esa prueba, fuera inocua. Como que saliera de la isla de las pruebas y no fuese hecha por alguien que tiene una visión de mundo, que tiene una experiencia de mundo y que quiere probar ciertas cosas, ¿no? Exacto. Sí. Yo quisiera resaltar que en el libro y en esta conversación también aparece algo que me parece que es muy fundamental, que es la idea de que cuando lo que el feminismo ha mostrado es como el conocimiento que se ha producido, aunque valioso, es limitado. Sí. Y es limitado porque ha dejado fuera
muchísima experiencia humana, no solamente de las mujeres, ¿cierto? Las diversidades, como dices tú, los pueblos indígenas, eso es algo en que quienes estamos en los márgenes todavía, ¿cierto? Hemos probado al interior de las universidades y también podemos probar en los últimos 50 años cuáles son los aportes significativos que han hecho las mujeres en distintas áreas y las diversidades y los pueblos originarios, entre otros, al interior de la academia. Pero hoy día, Ana Luisa, estamos en un contexto súper difícil, ¿cierto? En donde algunas cosas que creíamos que ya las teníamos súper establecidas y súper resueltas legalmente y en términos de construcción social, hoy día están puestas en cuestión. O sea, que ayer haya dicho Milei, o antes de ayer dijo Milei en Davos, ¿cierto?, que el femicidio como figura era ilegal porque las vidas de los hombres valen tanto como las de las mujeres, es no entender discusiones largamente dadas en nuestros países. Y dadas científicamente. Yo creo que eso es importante también destacarlo, algo que pasa con la avanzada antigénero en Latinoamérica y a nivel global, porque esto no es no solo algo que nos está pasando aquí al lado en Argentina, que nos pasa con Bolsonaro en Brasil, también que está pasando con Trump en Estados Unidos. Y que se viene Kaiser y Kast acá. O sea, imagínate Sí. que nos resulta Kast amable en este momento comparado con Kaiser. Yo creo que no. Yo creo que no, principalmente porque lo que aquí tenemos es una tergiversación de lo que significan los estudios de género, los estudios feministas para el aporte del conocimiento, y se mezcla con la idea de ideología que son creencias. Y la diferencia entre conceptos que han permitido abordar problemáticas, como lo es el concepto del género, como son conocimientos feministas que nos permiten entender problemáticas históricas. Hay una historicidad acá, problemáticas de desigualdad salarial, problemáticas de violencia hacia determinadas corporalidades, problemáticas de discriminación. Son conceptualizaciones que nos permiten entender y que están construidas desde la investigación y desde una discusión usualmente científica. La ideología es creencias, son un conjunto de ideas de un grupo humano, son creencias que no necesariamente las tienes que probar, no tienes que fundamentarlas en una construcción dialogada científicamente o académicamente. Entonces, ese ninguneo de esta idea o de la idea de ideología de género, que es una ficción, un invento, para tergiversar lo que hacen los estudios de género y lo que han hecho y el aporte que hacen no solo a la academia y al conocimiento, sino a la sociedad en general, me parece peligrosísimo. Porque nadie cuestionaría, por ejemplo, un concepto como la geografía, que usualmente se define como descripción de la Tierra, como algo que aporta a la discusión para entender cómo nos movemos, lo que pasa con los volcanes, lo que pasa con los ríos, lo que pasa con las cordilleras. Sin embargo, en este caso, en este campo de estudio, se ve altamente amenazado por este avance que finalmente lo que hace es tergiversar un concepto. Y me parece importante, sobre todo a propósito de lo que ha pasado en Chile. O sea, si tú piensas hace unos años atrás, y que está discutido con varios de mis colegas que están en este libro, diputados de extrema derecha pidiendo nombres de ideología de género, de académicas o investigadores que trabajan, entre comillas, ideología de género, y universidades entregando esa data. Uh-huh. Bueno, eso pasa porque hoy en día hay una depolitización de esta conversación en el interior de las universidades, porque esta conversación es política, no es técnica, burocrática, que me piden un tema y es un dato. ¿Qué dato me están pidiendo? La idea de dato es política también. Uh-huh. Y esa conversación sí la instalan los feminismos, y por eso es tan importante esta, yo le digo, justicia de pensar qué nos aporta una discusión feminista al interior de las universidades para entender cómo estamos avanzando en temáticas de género y que no se transformen, como decía recién, en políticas que son evaporadas y que se pueden sacar, deshacer o retroceder, como decimos muchas veces, fácilmente. Ahora, para cerrar, y les recuerdo que conversamos con Ana Luisa Muñoz, académica, investigadora de la Universidad Católica, quien junto a Catalina Trevisache Marchán de la Universidad de Buenos Aires editaron este libro Feminismos en el umbral de la academia, que está editado por Ediciones UC, que amablemente me hicieron llegar para tener esta conversación. Este libro, por su descripción, uno podría decir, es para académicas feministas, ¿no? De cualquier área. Pero yo quisiera pensar, especialmente en este contexto, que es para cualquier persona que piensa que las universidades tienen un rol importante en la discusión política y de cómo construimos nuestra cotidiano de habitar, ¿cierto?, nuestras sociedades. Y también para quienes están haciéndose preguntas respecto, bueno, ¿qué hacemos ahora, no? Sí. ¿Quién para ti sería el lector o la lectora de este libro? Yo creo que cualquier
persona que intenta reflexionar sobre desde dónde dialogo. Yo creo que lo que aporta este libro es, con toda la discusión desde mis colegas, es poner en palabras reflexiones que son necesarias, reflexiones que significa una práctica feminista. ¿Qué significa un hacer feminista que no está desvinculado de todas estas teorizaciones feministas que estamos conversando y que muchas veces olvidamos? ¿Qué significa pensarse en una jerarquía de poder en nuestros espacios laborales, sobre todo con las nuevas leyes que tenemos y que para muchos genera mucho terror tener nuevas leyes que, entre comillas, regulan cómo nos vinculamos sexoafectivamente o cómo nos vinculamos en los espacios en los que navegamos o circulamos? ¿Qué significa interrumpir la violencia de género? Que muchas veces todos aprendemos, pero yo pregunto siempre a mis estudiantes o a colegas, yo también estoy en un cargo de dirección de género dentro de mi facultad, ¿tú sabes diferenciar un conflicto de una violencia y una violencia cualquiera de una violencia de género? Y no estamos preparados a eso, porque hay un debe todavía en los procesos formativos, hay un debe en cómo dialogamos, y finalmente cuando ese debe está en términos de cómo nombramos incluso, lo que suele suceder es que una tergiversación tan fácil como la que estamos viendo hoy en día en gobiernos de ultraderecha tiene llegada simple. Claro, entonces acá muchos argumentos, muchos datos, muchas experiencias reunidas en este libro, Feminismo en el umbral de la academia. Hemos conversado con su coeditora, Ana Luisa Muñoz García. Muchas gracias, Ana Luisa, por venir. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y nosotros despedimos así el programa de viernes, son las 10:52. Sí, les deseamos un estupendo fin de semana y nos vemos el lunes. Tenemos programa toda la próxima semana, todo enero, así que atentis, nos encontramos entonces. Gracias, amigo Alexis, gracias, Panchito, gracias, Tania. Que le vaya estupendo en su votación, Tania, y la Tania va. Atención, vecinos de... Voy a hacer proselitismo. Atención, vecinos de Ñuñoa, de la Villa Olímpica, ¿cierto? Que Tania ahí va para liderar su junta de vecinos. Así que... Suárez Mujica, atención, nosotros le podemos decir acá desde el equipo que es lo mejor que les puede pasar. Así que voten por la Tania. Proselitismo. Nos vemos, que tengan buen fin de semana. Gracias.